el urbanismo neoliberal es aquel que, en atención al imaginario del progreso que se nos planteó en los años 90, con sus potencialidades de derrame hacia el conjunto de la sociedad, hizo el urbanismo neoliberal que se flexibilizaran las normas, que se desregularan los procedimientos de aprobación, todo en nombre de apuntalar las posibilidades de progreso de los territorios. El discurso era ese: hay que dejar al capital que fluya, que de alguna manera esto va a revertir en un beneficio para las sociedades en su conjunto. Y para eso muchos gobiernos locales hicieron la vista gorda, o vienen haciendo la vista gorda a lo largo del tiempo, y lo digo con conocimiento de causa porque yo estuve en una gestión provincial en la que yo veía que había muchas cosas que no se podían transformar porque la inercia, digamos, de la maquinaria desarrolladora de las empresas era mucho más potente que las posibilidades de articulación desde la política pública, digamos, ¿no? Entonces el urbanismo neoliberal fue corresponsable, es decir, mientras es cierto que se conformó un mercado desarrollador inmobiliario muy activo que empezó a colonizar estos territorios, también es cierto que el urbanismo, como herramienta del Estado para ordenar y direccionar, en todo caso, las inversiones en función del interés colectivo, fue absolutamente funcional a ello. Y acá entramos en una segunda. La idea era que el esquema se fuera aprendiendo secuencialmente, pero tuve un fallo tecnológico, así que me disculpo por eso. Pero bueno, en esta columna del medio yo quiero poner a debate, luego de haber planteado, digamos, cuál es el sustrato para que todo esto se produzca, quiero poner en debate una tensión, que me parece que es la tensión central sobre la que debiéramos discutir estos temas. Y es la tensión entre los bienes comunes, y acá quiero abro un paréntesis, quiero diferenciar bienes comunes de recursos naturales. Ideológicamente, el concepto recurso natural alude a la disponibilidad de mercancías potencialmente utilizables. Cuando yo pienso en un recurso natural, estoy pensando que está a la mano para ser explotado, transformado, incorporado a mi ciclo de producción y consumo. Si yo cuestiono el concepto de recursos naturales y lo meto en la discusión de los bienes comunes de la sociedad, yo estoy pensando que ese recurso natural no está estrictamente ligado a los derechos de propiedad del suelo. Estoy pensando que la presencia o ausencia de ese recurso hace una diferencia para la sociedad que lo posee. Entonces, la tensión es precisamente entre considerar a esos recursos naturales. Pensemos en el caso de las dunas costeras. Las dunas costeras es un activo de la sociedad de los municipios costeros. Y cuando digo municipios no es una entelequia, estoy pensando en los habitantes. Es un atributo, es una posibilidad que les pertenece a los habitantes en su conjunto de estos municipios. Por eso, la tensión es con los derechos de propiedad en una sociedad patrimonialista como la nuestra, que defiende a ultranza los derechos de propiedad. No es que yo venga a discutir, digamos, el derecho de propiedad, digo, o sí, tal vez. Estoy cuestionando que el derecho de propiedad es tan extremo, digamos, que no permite ningún resquicio para pensar que el ejercicio de ese derecho de propiedad muchas veces atenta contra el interés colectivo, digamos, ¿no? En Brasil, en el Estatuto de las Ciudades de Brasil, o en la propia Constitución de Colombia, está consagrada la función social de la propiedad, que en la Argentina, en la Constitución del 49, también lo estuvo. ¿Qué significa
la función social de la propiedad. Que lo que debiera primar en primera instancia, cuando se va a hacer ejercicio de ese derecho de propiedad, es el interés del conjunto y no el interés de los particulares. En una sociedad patrimonialista como la nuestra, el ser poseedor de una parcela casi me da legitimidad absoluta para hacer lo que yo quiera, en absoluta prescindencia de lo que le suceda a quienes viven en mi entorno. Y esta es una cuestión central. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con todo esto que estamos hablando? Porque yo creo que la posibilidad de privatizar o de concebir de manera privatizada los cordones dunarios hace que el aprovechamiento a destajo por parte de las empresas desarrolladoras inmobiliarias los sustraiga como bienes comunes de la naturaleza que le pertenecen al conjunto de la sociedad de Gesell, de Pinamar, de la costa. Y me parece que es la discusión central. Si lo consideramos un recurso natural o si lo consideramos un bien común de la sociedad. Y si lo consideramos un bien común de la sociedad, está reñido claramente con los derechos de propiedad que los particulares tratan de hacer prevalecer, digamos, ¿no? A pesar de que tenemos esta concepción acerca de la propiedad privada, yo creo que la defensa de los bienes comunes es algo que no debemos abandonar. Digamos, debemos hacer prevalecer esta mirada acerca de la importancia de que como les decía, para la empresa desarrolladora inmobiliaria, lo importante es capturar la diferencia de rentas entre un suelo rural que se transforma en urbano y que se exacerba, esas rentas se exacerban por el hecho de ofrecer un diferencial que es un paisaje particular, digamos, ¿no? Una vez que la empresa desarrolladora inmobiliaria consigue ese objetivo, le interesa poco o nada que suceda con ese territorio. Sin embargo, quienes somos los habitantes de este territorio o de cada uno de estos territorios, tenemos una mirada muy diferente. Estamos pensando no solamente en la inmediatez del beneficio económico, sino en la sostenibilidad en el tiempo de esa oferta ambiental y paisajística que estos ecosistemas nos ofrecen. Ni hablar, digamos, de que estos ecosistemas no solo los pensemos desde el punto de vista paisajístico, sino desde sus bienes y servicios ecosistémicos, digamos, ¿no? Lo que ya sabemos. ¿Qué atributos tienen las dunas en términos de captación del agua, de la filtración del agua, de el sostenimiento de la línea de costa, de la capacidad de recarga de arena de las áreas costeras, digamos? Pensemos que no solamente estamos hablando de un paisaje que se transforma, sino de una pérdida por apropiación, digamos, privada de las empresas que internalizan el beneficio de construir en estos ambientes naturales y que nos genera un gran perjuicio ciertamente. Bueno, y para ir cerrando, algunos procesos que identificamos a partir de esto. En primer lugar, hablamos de un urbanismo inmobiliario, que es especulativo rentista. Y aquí vemos que las dunas y la costa, las áreas costeras, son miradas como suelo improductivo. Yo que trabajo con humedales de la cuenca de Luján, el discurso de las empresas desarrolladoras es: vamos a poner en valor un territorio improductivo, lo vamos a recuperar para la sociedad. Y es más bien todo lo contrario. Los humedales eran el patio trasero de la ciudad. Podríamos decir otro tanto, tal vez, para algunos, la consideración que se tiene de los cordones dunarios, cuando en realidad son atributos, son un diferencial de valor que las sociedades litorales poseen, digamos, ¿no? El segundo
es la destrucción, comodificación y banalización de paisajes. Vamos a recorrer un poquito estos conceptos. Hablamos, bueno, de destrucción, es autoevidente el concepto, pero comodificación tiene que ver con un concepto que trabaja un geógrafo chileno, Hugo Romero Aravena, que él dice que en realidad los recursos de la naturaleza en la sociedad, a partir del neoliberalismo, se comodifican. Y, digamos, alude al concepto de commodity, es decir, de estas materias primas o productos que se transan en el mercado internacional y que tienen un precio internacional, en el sentido de que adquieren el carácter de mercancía. Los paisajes, estos paisajes con atributos particulares, pasan a tener el carácter de una mercancía más. ¿Y por qué hablamos de banalización? Porque el resultado de la transformación de estos paisajes es el de paisajes banales, paisajes sin discurso, diría Jean Naudet. Paisajes que no tienen discurso, que no dicen nada. ¿Por qué no dicen nada? Porque son todos iguales. Si miramos cada uno de estos emprendimientos, la propuesta urbanística es casi clonada. Podríamos entrar a alguno de ellos y no sabríamos en cuál emprendimiento estamos. Porque lo importante es, además son productos inmobiliarios ubicuos, que uno podría encontrar aquí, en los Everglades de la Florida, en Yakarta, en la Costa del Sol. Los productos inmobiliarios son exactamente clonados. Y como clonados, lo que pierden es la identidad del lugar. Lo que está en discusión es la pérdida de la identidad de los lugares. Y esto lleva a una negación de los ecosistemas. Es decir, si es posible construir y transformar ecosistemas naturales, estoy negando su existencia, estoy negando sus atributos, sus valores, no solo paisajísticos, sino ecosistémicos. Y esto lleva a una privatización de ecosistemas valiosos. Esto nos lleva a preguntarnos cuán valiosos son para nuestras sociedades estos ecosistemas, que los dejamos subordinados, digamos, al arbitrio del capital inmobiliario. Y esto plantea una situación claramente de injusticia ambiental, espacial y ambiental, en los dos órdenes. Ambiental porque hay una apropiación privada de estos ecosistemas que ya dejan de... Una cuestión que no planteé es que dejan de estar disponibles para el acceso al conjunto de la sociedad. Y además espacial porque esto también supone instancias de fragmentación y segregación socioambiental. Finalmente, si entendemos a estos ecosistemas como bienes comunes de la sociedad, de Gesell, de Pinamar, de la costa, lo que estamos es frente al avasallamiento de derechos colectivos. Podríamos decir esos derechos que se hablan como de tercera generación, los derechos difusos, ¿no? Es decir, que nadie puede en apariencia arrogarse la posibilidad de reclamar por ellos, pero que en el fondo, digamos, nos pertenecen a todos. Y esto lleva claramente a una disputa de sentidos. ¿Qué sentido tiene para la sociedad los cordones dunarios, el sostenimiento de esos ambientes naturales? Y se transforman, como vimos ayer, en el caso de Mandalay, en espacios de disputa. Son espacios de disputa. Cuando nosotros como sociedades reconocemos que hay una vulneración de nuestros derechos, como sociedad, digamos, de alguna manera salimos a reclamar por la restitución de esos derechos. Finalmente, algunas líneas para pensar todo esto. Y acá, yo que trabajé en el Estado y en un área de responsabilidad importante y en el que estas cosas se debatían, acá la responsabilidad no es de los particulares, no es de los privados, no es de los actores del mercado. Los actores del mercado, en una sociedad capitalista como la nuestra, hacen su juego, buscan capitalizar la mayor cantidad de renta posible.
Lo que pasa que, claro, internalizan los beneficios de la valorización rentística y externalizan los perjuicios, eso está claro. Acá la responsabilidad está en el Estado, de ese Estado que calificamos como responsable de haber conducido lo que llamamos el urbanismo neoliberal y que no ha rectificado su mirada, ni sus políticas, ni su involucramiento con el interés colectivo. 3 o 4 cosas quiero decir sobre esto. El primero, la provincia de Buenos Aires es deudora de lineamientos o directrices de ordenamiento. Cuando yo estuve en la gestión de la provincia de Buenos Aires, hicimos un decreto de costas, el 3202 del 06, que proponía, que tenía una buena intención, que era el de dimensionar las posibilidades de avance de los municipios costeros precisamente sobre las áreas de duna, ¿no? Es decir, establecer realmente cuáles eran las posibilidades reales de crecimiento y de avance de las ciudades sobre estos ambientes tan frágiles. Claro que quedó supeditado digamos, a que los municipios suscribieran de alguna manera el decreto y lo hicieran propio y que digamos, pero bueno, estamos como decíamos, frente a una política que a lo largo de los últimos 25 años poco ha cambiado, más allá que hemos pasado del neoliberalismo intenso de los 90 digamos, a los gobiernos progresistas de la década del 2000 y el neodesarrollismo, digamos, más reciente. Poco ha cambiado, digamos, la política de fondo en relación a cómo considerar el ordenamiento del territorio. La provincia de Buenos Aires, en su ley, decreto ley 8912 del año 77, establecía que la provincia tenía que elaborar unos lineamientos, unas directrices de ordenamiento. ¿Para qué? Para darle indicaciones a los municipios acerca de cómo mirar regionalmente los problemas. No puede ser que los municipios regulen sus territorios solo con un criterio jurisdiccional, es decir, los límites jurisdiccionales parecieran suficientes motivos para poder regular el territorio en prescindencia de problemáticas que en muchos casos digamos, involucran a los municipios vecinos. Pensemos, por ejemplo, en las problemáticas de Cuenca, sin ir más lejos. Lo segundo, esto parece una verdad de perogrullo también, pero es la subordinación de la racionalidad inversora al interés público y no al revés. Hoy, la racionalidad inversora está puesta al servicio de la rentabilidad de las empresas del mercado inmobiliario, no del interés colectivo. ¿Cuál es el beneficio que tienen los municipios con que se privaticen los cordones dunícolas? ¿Cuál es? Es todo pérdida. El gran desafío es recuperar capacidad y legitimidad de planificación y gestión. Los gobiernos locales han perdido legitimidad. Los gobiernos locales, el gobierno provincial, en la medida en que realmente no se pongan a la cabeza a pensar que el mercado no es el que planifica, como decía David Harvey. David Harvey vino a comienzos de los 2000 y decía que, bueno, en las sociedades capitalistas occidentales el que planifica es el mercado, digamos. ¿Y qué duda cabe? ¿Qué duda cabe? En la medida que no sea el Estado el que recupere la capacidad y la legitimidad para planificar, pensar, años vista, el destino de sus territorios, esto no tiene destino, es una discusión sin sentido, digamos. Y en relación a lo anterior, para quienes gestionan el territorio cotidianamente, no perder de vista que hay que asumir la capacidad que tiene de transferir valor la norma urbana. Un cambio normativo que parece inocente, que en general funciona por la vía de la excepción, en
general, en la mayoría de los municipios funciona de esa manera, y es, creo que una de las bases del problema, tiene la capacidad de transferir valor. Un suelo de un propietario rural que con un cambio normativo pasa de tener un estatus de suelo rural a suelo urbano, le engordó el capital, el patrimonio al propietario del suelo sin que el propietario del suelo hiciera nada. Y esto es norma. Y finalmente, y con esto sí cierro, instrumentar canales de participación real y de naturaleza vinculante. No puede ser que si queremos pensar en la recuperación de legitimidad y capacidad de planificación desde el Estado, debemos hacerlo no a espaldas de la sociedad, sino con la sociedad, y no a través de procedimientos que terminan siendo una ficción de participación. Las audiencias públicas es un ejemplo de ello. Es decir, en general, las audiencias públicas ya está decidido ex ante, de antemano, cuál va a ser el resultado, y termina siendo una ficción que lo que hace es terminar de legitimar la decisión que ya previamente estaba tomada, digamos, ¿no? Debemos repensar esos mecanismos y debemos pensar en mecanismos de participación reales que tomen debida cuenta de la opinión y de la posición de los actores del territorio, que son los que cotidianamente viven. Muchos de los inversores o desarrolladores inmobiliarios ni siquiera son del territorio, diría que la mayoría. Solo ven una oportunidad de negocio y no tienen involucramiento afectivo, digamos, con el territorio. Entonces son los actores que viven cotidianamente en el territorio los que debieran tener capacidad de decisión en estos temas. Bueno, con esto cierro. Disculpen si me extendí demasiado, espero no se hayan aburrido.